Saludos amigos, vamos a trabajar el día de hoy la sesión número 1 de nuestra materia México y la socioeconomía. Para ello, eh, tenemos una presentación que les voy a compartir, la presentación como tal de PowerPoint, se los voy a compartir en la sección de recursos, junto con este video. Muy bien, y vamos a trabajar hoy lo que es la administración de la riqueza. A lo largo de la explicación nos vamos a dar cuenta por qué es tan importante esta asignatura. Bueno, pues comencemos. Sociedad, socioeconomía, sociedad y economía. La palabra sociedad etimológicamente proviene del latín societas, que significa unión. Quiere decir que en algún momento, y desde que el hombre está presente en este planeta, vive en grupos sociales, vive en grupos, se le llama ser gregario. ¿Y por qué viven en grupos? Pues para satisfacer sus necesidades, sobre todo las necesidades básicas que son el alimento y la reproducción. Por lo tanto, entonces, el hombre, desde que aparece en la tierra, pues es un ser social. Como sociales, pues son los animales, eh, hay sociedades de organismos microscópicos que tienen objetivos en común y que eso hace que estén agrupados. Muy bien. Entonces el hombre es un ser social, es un ser gregario, se reúne para satisfacer necesidades. Y una de esas necesidades, naturalmente, es el alimento. Comer es muy importante para el ser humano, al igual que la reproducción. Entonces, el producir alimento significa trabajo y el trabajo está relacionado con lo económico. La etimología de la economía proviene del griego oikos, que significa casa, y neimen, que significa administrar o cuidar. Administrar o cuidar una casa. Entre los griegos y en la edad antigua, pues sí, efectivamente, cuidar una casa era algo muy complejo porque las casas pues eran como las haciendas, ¿no? Vivían esclavos, amo, familia, los famulus, que eran los esclavos, los comerciantes, los extranjeros, se administraba el trabajo de la ganadería, de la agricultura, era muy complejo. Entonces, administrar la casa, etimológicamente, eso significa economía, oikosneia. Ya una definición más completa nos dice que la economía es la ciencia que estudia la producción, distribución, intercambio o circulación y consumo de bienes materiales e inmateriales, servicios. Lo explico. Para que haya economía, pues tiene que haber bienes. Esos bienes se tienen que producir. Imaginemos que vamos a sembrar un árbol de naranja y producimos naranjas. Esas naranjas que se producen en un pueblo tienen que ser distribuidas a los mercados centrales. Por ejemplo, llega a la Ciudad de México o llega al Estado de México. Este es el proceso de distribución. Ya llevo dos cosas, producción y distribución. Posteriormente, nosotros vamos ya hacia el mercado, al tianguis, y podemos hacer dos cosas. La primera es, llevo unos zapatos y los voy a canjear, o los voy a intercambiar por naranjas. A eso se le llamaría trueque. Pero también podría llevar dinero y comprar esas naranjas, sería comercio. Entonces, el intercambio de circulación puede ser trueque o puede ser comercio. Y finalmente, pues viene el consumo. ¿El consumo de qué? De bienes, pero de bienes que pueden ser materiales o inmateriales. Cuando hablamos de bienes en economía, la palabra bien significa satisfactor de necesidades producido por el hombre. Pues un bien es algo que satisface una necesidad. Tengo sed, una bebida, tengo hambre, pues alimento, tengo frío, ropa. Esos bienes son, es determinante eso que sea producido por el hombre. Eh, pero hay bienes que se pueden ver y tocar y hay bienes que no se pueden ver ni tocar. Por ejemplo, unos zapatos son bienes materiales porque los puedo ver y los puedo tocar. Sin embargo, cuando yo voy al médico y el médico me revisa, no estoy hablando cuando da medicamento en mi receta,
Cuando el médico me está revisando, yo pago por eso, pero el médico no me dio nada, solo me revisó. Es un bien que no se puede ver ni tocar y esos bienes se les llaman servicios. Por eso se dice servicio médico, servicio educativo, servicio de comunicación, servicio de transporte. No nos da nada material, pero satisface una necesidad. Entonces la economía produce bienes, los distribuye, llega a la fase de intercambio o circulación, que puede ser trueque o comercio, y finalmente el bien de consumo. Es más complejo que esto, pero nos sirve hasta ahí para lo que ocupamos para estos temas. Entonces, yo les decía que cuando el hombre aparece en el planeta, es un ser gregario, es un ser que vive en grupos sociales y que satisfacen necesidades. Las necesidades básicas de estos seres, y que siguen siendo actuales, es la producción de alimento y la reproducción. Podríamos tener mucha comida, pero no reproducirnos, desapareceríamos como especie. O podríamos reproducirnos y no tener comida, desapareceríamos como especie. Por lo tanto, el hecho de que el hombre requiera trabajar para tener comida nos lleva a una esfera llamada economía. Y cuando el hombre tiene que organizarse socialmente para garantizar armónicamente la reproducción de la especie, hablamos de una organización social. Pero ¿qué relaciona la economía con la sociedad? Un tercer elemento que es la política, que son las relaciones de poder. No me queda muy claro por qué la sociedad, economía y política, que no es lo mismo, no están juntas, no. Tenemos el caso de la India, que es quinta potencia económica mundial, economía, pero la sociedad, los habitantes en la India viven con 173 pesos al año como inversión del Estado para salud y educación. Siendo quinta potencia económica mundial, podrían darles más dinero o invertir más en ellos, pero esa es una cuestión política. Es decir, la política está en medio de lo económico y de lo social. ¿Cuál es la lógica económica? Todo lugar, y aquí pónganse muy atentos a esto, todo lugar, el que me digan, un rancho, el desierto, un lugar en África, en Amazonas, en Nueva York, todo lugar que me digan tiene recursos económicos. Es decir, tiene elementos que me permiten a mí generar bienes, desarrollar bienes económicos. Esos recursos económicos pueden ser naturales, recursos naturales, que a su vez se dividen en renovables y no renovables. Pero también tenemos recursos culturales. Por ejemplo, una zona donde habitó un pueblo prehispánico es un lugar que va a volverse, se puede volver un recurso económico, lo que estamos viendo con el Tren Maya. Lugares que estaban eh, apartados, eh, aislados, ahora se están recuperando y eso va a generar recursos económicos. También pueden ser históricos, que sería el mismo caso. Pueden ser comerciales, por ejemplo, en una zona donde antes no había nada. Ahora se pone un tianguis, un comercio, y entonces se empieza a generar ingresos. De comunicación, por ejemplo, el canal de Panamá, el canal de Suez, que me permiten conectar o comunicar varios lugares, y eso pues se cobra, tiene una cuestión de ingresos, es un recurso económico. Estratégico militares, lo que está pasando, el conflicto que está pasando en Ucrania con los rusos, donde pues estratégicamente no quieren que Ucrania se pase del lado de el ejército multinacional eh, que está encabezado por los norteamericanos, en la OTAN, Atlántico, la Organización del Atlántico Norte, que es un ejército multinacional que supuestamente defiende la democracia, pero es para extender los brazos políticos, geopolíticos de los norteamericanos y de sus aliados.
Y eso me lleva a que también sea un recurso que se pueda pelear. No se espante, no voy a leer todo esto, nada más les comento que en el artículo 27 constitucional de nosotros se establece que todo lo que hay en México, por pronto, para no tener que ocupar leer todo esto, todo lo que hay en México es de la nación, todo. Y uno va a decir, no, mi casa no, porque en mi casa yo tengo el título de propiedad. No, que todo es de la nación, pero el Estado nos brinda una em, oportunidad de contar con una propiedad privada. Es decir, el Estado nos da permiso de tener una propiedad privada y decir que esta casa es mía. Pero si esa casa se requiriera para atender necesidades de la nación, entonces existe el concepto de expropiación. Entonces, bueno, eso de es mía, bueno, es de la nación. Todo lo que hay aquí es de la nación, los mexicanos. La explotación de los recursos, o sea, todos los recursos son de los mexicanos, de todos, no de un empresario, de todos. Y la explotación de los recursos, pues la realizan también los mexicanos, todos los mexicanos. Y cuando digo eso, porque hay personas que piensan que los recursos, la explotación de los recursos lo hacen los chinos o los rusos. Yo no creo que alguna vez hayan visto un campesino o un albañil como ellos. No, nosotros encontramos a los mexicanos, no a los extranjeros, en el campo, en la fábrica. Quiere decir que si todo lo que hay en este país es de nosotros, de todos, y los mexicanos explotan esos recursos, entonces la suma de esos bienes que se producen se les llaman riqueza nacional. Esa riqueza nacional, si todo lo que hay en la nación es de todos y son los mexicanos los que explotan esos recursos, entonces los bienes o la riqueza nacional, pues es de todos nosotros. Es algo que la gente no entiende. Todo lo que se produce en un país en un año específico se llama Producto Interno Bruto. Se suman todo lo producido, zapatos, sillas, computadoras, maíz, jabones, eh, chocolate, todo se va a calcular a precios internacionales y se hace un cálculo en dinero, cálculo de cuánto es lo que produjo México. Ese es el PIB y se calcula por año. México estaba en el puesto 15 a nivel mundial con mayor PIB, a nivel 15, es decir, entre las mayores economías del mundo. Ahora México está en la posición número 12. Somos de los 12 países más poderosos de la economía mundial. Sin embargo, ocurre algo. Siendo la posición 12 a nivel mundial, nos encontramos en la posición 74 de índice de desarrollo humano. ¿Qué quiere decir esto? Educación, salud, vivienda, alimentación. Estamos en la posición 74 cuando en la economía estamos en la posición 12. Hay dinero porque se produce, pero la gente no lo recibe. Eso se le llama este, apropiación individual de la riqueza. Es decir, todos trabajamos, pero son pequeños grupos que concentran la riqueza del país. Y entonces hay muchos pobres. Normalmente se piensa que Cuba es un país muy pobre. Y aquí pueden ver que Cuba está en la posición 73. Es decir, que Cuba está un punto por encima de México en educación, vivienda, salud, alimentación. Es decir, viven mejor que nosotros. Cuando nosotros tenemos una gran producción, posición 12. Cuba es de los países más débiles económicamente en América Latina, pero con mejor desarrollo social o humano. Ya se está revirtiendo. En este sexenio que está terminando se logró empezar a reducir la pobreza, pero bueno, era algo que teníamos. El artículo 26 constitucional nos dice que el gobierno está obligado a elaborar un plan nacional de desarrollo que tiene que ser democrático. Es decir,
Toda la riqueza que se produce, alguien la tiene que administrar. Quien la va a administrar va a ser el presidente de la República, con un equipo, que es su equipo, su gabinete, con las diferentes secretarías, se va a hacer la administración de la riqueza. Pero entonces, ojo e importante, la planeación, dice ahí abajito, será democrática y deliberativa. ¿Qué les quiero decir con esto? Cuando yo pienso que el gobierno me está dando cosas a mí, pues no me las dé el gobierno. Es la riqueza nacional, producto del trabajo de los mexicanos, genera ingresos al país y esos ingresos el gobierno los administra. ¿Para qué los administra? Para dos cosas: para reinvertir y seguir produciendo más y para generar desarrollo social o humano. Se va a designar de esa producción de dinero, de eso que se recaba, va a irse a salud, vivienda, educación, empleos dignos, etcétera. Y eso está fijado en la Constitución. Entonces, ¿hacia dónde dirijo el Producto Interno Bruto? O lo que el país gana a nivel nacional. O lo dirijo para reinvertir y seguir generando más dinero, lo dirijo hacia el bienestar de la población, que es obligación del Estado velar por ese bienestar. ¿Cómo administrar el dinero? Una forma de administrarlo es de manera centralizada, y esto está muy relacionado con el socialismo de la década de los 20 y de los 40 a los 80, durante lo que se llamó Guerra Fría, donde la administración era centralizada, es decir, todo lo que se hacía era dirigido por el Estado. No había posibilidad de empresa privada. Por ejemplo, no habría Coca-Cola, Pepsi-Cola, no habría nada. Todas las empresas serían de gobierno. Eso se llama administración centralizada. Tenemos la administración mixta, donde se mezclan el gobierno, pero también la iniciativa privada. Pues puede encontrar a Pemex, pero también encuentra a Coca-Cola. Como ya se dieron cuenta, nuestro país tiene una administración mixta. Podríamos pensar en un tipo de administración privatizado que hasta ahorita no existe, donde solo hubiera empresas privadas y el Estado no participara. Eso no existe en ningún lado. Ahora, cuando hablo de Estado, me refiero al gobierno. Tenemos tres tipos de gobiernos: gobiernos gendarmes, gobiernos benefactores y gobiernos interventores. La realidad es que todos los gobiernos tienen estos tres elementos. Gendarme, me suena a policía, es el tipo de gobierno que solo se dedica a mantener el orden social usando la fuerza bruta, la fuerza, la coerción, que es monopolio del Estado. Y por ejemplo, tendríamos el caso del 68 con la matanza de estudiantes. Eso fue con el gobierno de Díaz Ordaz, pues un gobierno gendarme. Luego tenemos un gobierno benefactor. El gobierno benefactor va a ver por el bienestar de la población, que estén bien alimentados, que la educación sea adecuada, etcétera. Y luego tenemos el gobierno interventor, Estado o gobierno interventor, que lo que este gobierno busca es mejorar la producción de los sectores económicos, elevar la producción. Más dinero, por eso se mezclan los tres. No, no puede haber un gobierno que solo haga una cosa, hacen las tres, pero lo que sí es que algunos se inclinan más hacia un lado que hacia otro. ¿Hacia dónde voy a desarrollar hacia dónde oriento la producción de mis sectores económicos? Lo que produzco, ¿hacia dónde lo mando? Se puede ir a dos lados, a dos mercados. Entiendo por mercado la cantidad el sector de la población que tiene dinero y tiene intención de comprar cosas. ¿Hacia dónde se pueden mejorar? Este mercado puede ser un mercado interno. Y ahí estamos hablando que yo voy a producir para mi propia gente, para la gente del propio país, lo que implica que entonces la gente de mi país tenga dinero para comprar. Otra opción sería que produzca para el mercado externo, pero eso es lo que me estaría indicando que la gente de mi país no tiene dinero y entonces lo vendo a otros países. El dinero que me mandan de otros países
va a recibir el nombre de divisas. Un gobierno entonces puede tener un mercado, dirigir su producción hacia el mercado interno, hacia el mercado externo o hacia los dos. Se puede hacer. Los tipos de crecimiento económico se van a dar entonces. Si yo dependo de los mercados externos, entonces ya me llamo de otros países, diría que estoy creciendo hacia afuera. Si yo trabajo sobre mi mercado interno, sobre mi gente, que mi gente sea la que compre lo que yo produzco, estaría creciendo hacia adentro. Si ustedes me preguntaran cuál es mejor, pues obviamente crecer hacia adentro me da mayor estabilidad, porque crecer hacia afuera, hacia otros países, dependemos de las políticas y las acciones económicas que esos países realicen y que podrían afectarnos. Por ejemplo, recordarán cuando Donald Trump medio amenazó que iba a subir los aranceles a México por la cuestión de los inmigrantes. Si nosotros dependemos del mercado de Trump, que es crecer hacia afuera, entonces nos pone en jaque. Si nuestra economía estuviera sólida, entonces no tendríamos mayor problema. Estos conceptos que les voy a dar, que así empieza el curso con conceptos que les voy a dar, eh, son muy importantes, por favor léanlos y sí necesitaría que lo razonen o busquen otras fuentes para alimentar. ¿Qué es una teoría económica? Es una explicación de cómo se comporta un fenómeno económico. Ejemplos de fenómenos económicos: empleo, salario e importaciones, exportaciones, balanza comercial, inflación, deflación, paridad, eh, eh, crecimiento económico, desarrollo social. Hay un montón de conceptos, de fenómenos económicos que lo que hace la teoría económica es explicarme cómo se comportan. Por ejemplo, puede haber una teoría que diga que si yo invierto más en el campo, genero más empleos. Entonces, las teorías económicas explican cómo se comportan los fenómenos económicos. Los modelos económicos, por su lado, van a utilizar la explicación de la teoría para controlar algunas variables. Por ejemplo, yo voy a controlar la variable empleo y la variable consumo para hacer que la moneda se fortalezca. Estoy controlando variables económicas, que son fenómenos económicos, para tener resultados esperados. Los modelos nacen de las teorías. La teoría me explica cómo se comporta el fenómeno y el modelo lo que hace es controlar ese fenómeno. Y una vez que he creado un modelo, le voy a pegar a la macroeconomía o a la microeconomía. La macroeconomía es cuando estoy hablando a nivel global de unidades económicas o empresas. Y la microeconomía es cuando hablo simplemente a nivel particular de esa producción. Entonces, pues si hablo de un individuo, una familia o una empresa, hablo de microeconomía. Cuando hablo del colectivo, hablo de macroeconomía. Y ahí vienen los ejemplos. Economía política es una ciencia. Fíjense la diferencia. Es una ciencia que estudia las leyes económicas y la política económica, tienen pues nada más cambiar las palabras, son las acciones que realiza el gobierno para intervenir en la economía, para controlar los procesos económicos. Bien, compañeros, esto que acabo de hacer, ustedes van a decir, bueno, ¿y este, por qué lo dijo tan rápido, ¿no? Son simplemente conceptos que estamos utilizando para comenzar a trabajar la materia. Es un primer acercamiento. En otros videos vamos a estar, y con otras presentaciones de PowerPoint, vamos a estar explicando cómo aterriza todo eso que hemos hablado el día de hoy. Estamos, y el propósito de esta primera sesión, de esta primera semana de trabajo, es que ustedes se adentren a conceptos económicos, que no les suenen tan extraños, que se familiaricen con ellos, para lo cual ya en otra presentación les explicaré las actividades de la semana que inicia el 7 de septiembre. Yo voy a adelantar estos materiales en la sección de recursos
para que cuando ustedes se incorporen ya las tengan a la mano. Compañeros, pues un gusto, es la primera presentación que les doy y, y muy importante, este, eh, vamos a estar así, dando estas presentaciones a lo largo de todo el curso. Mucha suerte y mucho éxito.